Habla nuestras vidas, Señor, esta mañana. Prepara nuestras mentes, Señor, y nuestros corazones en esta mañana, para que podamos con toda solicitud, Señor, recibir tu buena palabra y podamos atesorarla en nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Y tu pueblo dice, amén. Amén. Abrimos nuestras Biblias. Voy a pedirle que me acompañe al libro de Josué. Aleluya. Josué, capítulo 24. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Un pasaje muy conocido. Solo vamos a leer un versículo para que no se cansen, Gloria a Dios, aleluya. para que puedan seguir gritando aleluya, gloria a Dios. Si tiene Josué capítulo 24, Amén. vamos a esperar entonces porque todavía algunos apenas están poniendo el GPS. Mire, Josué 24 está después de Josué 23. Amén. Ahí justo, ahí lo encuentran. Sí. Sí lo encontramos. Verso 15. Y quiero que lo lea Gloria a Dios. fuerte. Amén. Vamos a leer la escritura con toda la reverencia, pero con voz de soldado. Amén. Leemos el verso 15, Josué 24. La palabra del Señor dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Gloria al Señor. Tenga la bondad de tomar su lugar. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Damos gracias al Señor, hermanos, en esta mañana. Amén. Damos gracias porque Dios es bueno. Amén. Porque para siempre es su misericordia. Dios ha sido bueno. Dios es bueno. Aleluya. Gloria al Señor. Tenemos, iglesia, esta mañana un pasaje muy interesante. Una porción que es muy conocida. Una porción que ha servido para escribir muchas canciones. Una porción que se encuentra en cuadros, pósters, camisas, stickers. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es que suena bonito, ¿verdad? Amén. Sí. Aunque los que tienen los cuadros colgados en sus paredes, lo que menos hacen es servir al Señor. Santo, aleluya. Pero como el cuadro es bonito, pues yo lo pongo en la puerta de mi casa para que vean que soy religioso. Aleluya. Y digo porque realmente no le dan la importancia que esta palabra tiene. Esta palabra, hermano, conlleva un compromiso, porque lo que tenemos aquí es un gran reto, es un gran desafío. Amén. Un reto, diría yo, similar al que hace el profeta Elías, si usted recuerda, cuando allá en el Monte Carmelo, Elías reta a los 450 falsos profetas de Baal. Sé que usted conoce la historia, está en el libro de los Reyes, en el capítulo 18. Dice la Biblia que Elías le dice al rey Acab: reúneme a todo el pueblo y trae también a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, y vamos a ver quién es Dios. Así que reunieron al pueblo, y dice Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21, que Elías se acercó y les dijo: ¿hasta cuándo van a estar? ¿Hasta cuándo van a estar ustedes dudando? ¿Hasta cuándo van a estar ustedes vacilando? ¿Hasta cuándo van a estar ustedes con esa indecisión? ¿Hasta cuándo van a estar claudicando
dice la versión Reina Valera 60. Y la palabra claudicar aquí es andar cojeando hacia los lados. ¿Han visto ustedes a esas personas que cojean? Que hoy es para acá y después es para el otro lado. Y así van. Esa es la palabra claudicar que usa aquí. Entonces el asunto es que el profeta dice, ustedes tienen que decidirse hoy. Aleluya. Aleluya. Si Jehová es Dios, Gloria a Dios. entonces sigan a Jehová. Gloria a Dios. Pero si por el contrario, Baal es Dios, entonces váyanse con Baal. Gloria a Dios. Santo. Y dice la Biblia que el pueblo se quedó, todos se quedaron así como se quedaron ustedes. Aleluya. No dijeron nada. Santo. Y claro, era un momento crucial. Y a mucha gente le pasa así. Mucha gente viene, escucha la palabra, saben que Dios les está hablando, pero al mismo tiempo ven todo lo que el mundo les ofrece y entonces comienzan a vacilar. Se quedan indecisos. Y muchos prefieren irse mejor en pos de los Baales. Muchos prefieren irse en pos de Mamón. Santo. Aleluya. Mamón con doble M es el dios de las riquezas. Aleluya. Otros siguen a Dionisio. Dionisio era el dios griego del vino y del placer. Santo. ¿Y ustedes, hermanitos, de cuáles son? No sé, pero a mí me da la impresión de que algunos son seguidores de Hefesto. Hefesto, hermanos, ¿no saben ustedes quién es Hefesto? Hefesto en la mitología griega era el dios del trabajo. Aleluya. A Hefesto se le representa con un gran martillo, unas tenazas y un yunque. El dios del trabajo. Es el dios de mucha gente, Santo. especialmente aquí en los Estados Unidos. Aleluya. Hoy no vinieron, no se preocupen. Trabajando con el resto. Sí, andan trabajando, andan con Hefesto. Soberano. Así que la palabra de Dios nos dice que también nosotros debemos de tomar una decisión. Amén. Amén. Es que, hermanos, nosotros tenemos que estar definidos. Gloria a Dios. Aleluya. Definidos, hermanos, a quién nosotros vamos a seguir. Definidos de a quién vamos a servir. Amén. Aleluya. Fíjense que hace un par de semanas atrás yo preguntaba que quiénes nos iban a apoyar este año y fueron muy pocos los que dijeron servir. Muy pocos. Y yo digo, ¿y qué tal si en el trabajo les preguntaran cuántos quieren más horas de trabajo? Los 7 días de la semana. Aleluya. Todos dirían amén. Cuente conmigo. Eso es lo que a mí me gusta. Santo. Es que yo para eso vine al norte, dicen algunos. Pero al Señor no le queremos servir. Porque como el Señor no nos da un cheque cada viernes, Aleluya. aunque nos da la vida, Amén. nos da fuerzas, Amén. nos guarda hasta de la migra, Amén. Amén. nos protege. Aleluya. Pero el Señor dice, mi casa está desierta. Santo. Aleluya. Los instrumentos no hay quien los toque. Ya no hay cantores ni cantoras. Soberano. Mi casa está desierta, dice el Señor, mientras las de ustedes están bien decoradas, bien bonitas, artesonadas. Así dice Ageo, capítulo 1, verso 4. Qué ingratos somos, ¿verdad? Santo. Aleluya. Somos ingratos con el Señor. Por eso es que el llamado del Señor esta mañana es a volvernos a Él, Amén. a servirle a Él. Porque, hermanos, el Señor Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores. Amén. Algunos estarán diciendo, dura es tu palabra, Señor. Amén. Así le dijeron al Señor, no, pero no. Es que la palabra es dura para aquellos que no la quieren obedecer. Bendito Rey, aleluya. Para ellos sí es dura. La sienten como dijo Salomón allá en Eclesiastés capítulo
verso 11. ¿Qué dijo? Dijo Salomón, Eclesiastés 12:11, que la palabra es como aguijones, como clavos hincados. Así lo sienten algunos. Pero fíjense que para aquellos que obedecen la palabra, Aleluya. para aquellos que se deleitan en la palabra del Señor, no sé si ustedes han leído el Salmo 119, Aleluya. Aleluya. en el verso 103, ¿qué dice si lo han leído? Estoy esperando. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, dice el salmista. O sea que la palabra de Dios es dulce para el que la obedece. Gloria a Dios. ¿Sí? Para el que la obedece, no hay problema. Fíjense que yo tengo una preocupación muy grande, iglesia, Aleluya. y con ustedes. Yo tengo una preocupación muy grande con ustedes. Y es que yo digo, Señor, ¿y qué va a pasar el día que lleguemos delante de ti? ¿Qué va a pasar el día que nos presentemos delante del Señor y Él nos pregunte, ¿y tú qué hiciste por mí? Aleluya. Santo. Bendito Rey. ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? Porque el Señor un día nos va a llamar a cuentas. Amén. Amén, aleluya. Nos van a pedir cuentas. Y el Señor le va a preguntar, ¿qué hiciste tú por mí mientras estuviste allá abajo en la tierra? ¿Qué hiciste con el talento que te di? Porque mi Biblia dice en Mateo capítulo 25, verso 15, que el Señor a todos nos ha dado talentos. Amén. De acuerdo a nuestra capacidad, así nos ha dado talentos. ¿Para qué? Para que los pongamos en acción, para que los trabajemos, para que demos frutos. A uno le dio 5, a otros les dio 2, a otro le dio 1. Entonces yo digo, ¿qué va a pasar cuando el Señor nos pida cuentas? ¿Qué le vamos a responder? Porque allá, déjeme decirle, no habrá excusa que valga. Allá no se va a aceptar aquello de que, señores, que fíjate que yo trabajaba los 7 días de la semana. Y tenía mi full time y después del full time me quedaba el part time y después del part time me iba al overtime. No, al revés, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que Josué reunió a todas las tribus de Israel allá en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y dice que se presentaron, dice el verso 24, dice el verso 1, dice que se presentaron todos delante de Dios. Es que, hermanos, esto no es cosa del pastor. Amén. Aquí estamos todos delante de Dios. Amén. Él está aquí. Amén. Gloria a Dios. Uno de sus nombres es Jehová Chama, que significa Jehová está presente. Gloria a Dios. Él está aquí. Amén. Él es el Dios que está presente. Aleluya. Así que dice aquí que se presentaron todos delante de Dios. En un momento muy importante. Josué para este tiempo estaba ya bastante entrado en años. Josué andaba ya por los 110 años. ¿Sí? Y Josué sabe que su tiempo se está terminando. Josué ha peleado. Como diría Pablo, ha peleado la buena batalla. Josué ha conquistado. Josué, hermano, durante el tiempo de la conquista derrotó a 31 reinados. Eso dice la Biblia en el capítulo 12 de Josué. Fueron 31 reinados los que derrotó Josué en la conquista de la tierra prometida. Pero ahora ya todo eso ha terminado. El pueblo ya fue establecido, las tierras fueron repartidas a cada tribu. El tiempo del anciano Josué para entrar a la próxima tierra prometida está cerca. Día puedo ver la sonrisa de Josué. La sonrisa de satisfacción de haber cumplido con la tarea que le fue encomendada después que Moisés murió. Allá en el capítulo 1 de este libro dice la Biblia que Dios le habla a Josué y le dice: mira, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa
los hijos de Israel. Pero le dice Dios, y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solamente esfuérzate. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y le dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y Josué, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero le dice el Señor en el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aleluya. Y Josué caminó con el Señor. Josué peleó las batallas y Dios le daba la victoria. Por eso creo que la satisfacción debería de ser parte de las emociones de este gran líder que condujo al pueblo de Israel a aquella tierra que fluía leche y miel. Así que ahora reúne todo el pueblo en Siquem. Fue el sitio donde se llevó a cabo la gran asamblea. Y déjeme decirle que Siquem no era un lugar cualquiera. Para el pueblo de Dios, Siquem era un lugar especial. Porque si usted revisa las escrituras, allí en Siquem fue donde se estableció, donde se efectuó el primer pacto de Dios con Abraham. Génesis capítulo 12, versos 6 y 7. Allí en Siquem. También allí en Siquem, Jacob levantó un altar y renovó el pacto con Dios en Génesis capítulo 33. El mismo Josué, allí en el monte Ebal, que estaba también en Siquem, después de que conquistaron la ciudad de Jai, dice la Biblia que Josué edificó allí un altar a Jehová y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Entonces no había mejor lugar donde Josué pudiera pronunciar su proclama final. El hombre, el líder, el que había hecho, hermanos, de la lectura de la ley su meditación, su guía, ahora se encuentra enfrente de los ancianos, de los príncipes, de los jueces, de los oficiales del pueblo, y en su discurso de despedida, porque este es el discurso de despedida de él, les recuerda a José cómo fue que comenzó todo. Josué les hace, hermanos, les cuenta la historia de cómo comenzó todo aquello, de dónde había venido Israel y de cómo el pueblo fue siempre sostenido por las promesas de Dios. Desde el verso 2, desde el capítulo 2, desde el verso 2 de este capítulo 24. Si usted nota, Josué hace un repaso de la historia del pueblo de Israel, un recordatorio de la historia, de cómo Dios había sido fiel para con ellos. Hace mención de los patriarcas escogidos por Dios para hacer posible esto. Comienza desde Abraham, cuando le dijo que saliera de aquella tierra, cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, hasta ese día, que ya era un pueblo que había visto las obras de Dios en el desierto, aquel pueblo que vio, hermanos, las maravillas de Dios, cómo Dios abrió el mar para que ellos pudieran pasar en tierra seca, cómo Dios abrió el Jordán. Ellos habían visto, hermanos, todas las maravillas de Dios. Dios los había alimentado en el desierto con pan de nobles, con pan de ángeles, con pan del cielo. Ellos vieron lo que Dios hizo con los egipcios, con las plagas que les envió. Ellos eran testigos de todas las maravillas de Dios. Pero con todo eso, hermanos, el pueblo de Israel seguía siendo infiel a Dios. A pesar de que ellos habían visto cómo Dios los había guardado, los había protegido, los había alimentado. Dice la Biblia que fueron 40 años en el desierto.
Sus ropas nunca envejecieron, dice la Gloria a Escritura. Dios. El Aleluya. mismo traje, imagínate, iban engordando con todo y traje. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno que se fuera ahora, ¿verdad? Aleluya. Sí. Los pies les crecían con todo y zapatos. Gloria a Dios. 40 años. Ellos fueron testigos de todo eso, pero aún con todo eso, ellos seguían, hermanos, siendo infiel a Dios. Y entonces José les recuerda que hasta ese momento la gracia de Dios ha sido real durante toda la travesía. Bendito Dios. Porque, hermanos, uno de los grandes atributos de Dios, uno de los grandes atributos de Dios que podemos nosotros ver en esta historia del pueblo de Israel, y no solo en la historia de Israel, sino que en la historia de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene una historia en Amén. el Señor. Gloria a Dios. Lo que podemos ver es que Dios siempre permanece siendo fiel a sus promesas. Gloria a Dios. Aleluya. Como dijo Pablo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, verso 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Gloria a Dios. Así que Josué les cuenta un poco de la historia, de todo lo que Dios había hecho para cumplir su promesa de llevarlos a aquella tierra que les había prometido, una tierra rica, una tierra que fluía leche y miel. Y si ustedes leen los primeros 13 versículos de este capítulo 24, encontrarán, hermanos, los verbos que Josué usa para describir la acción de Dios. Por ejemplo, en el verso 5 encontramos, dice la Escritura, y yo envié y herí, os saqué. En el verso 8, yo os introduje, yo los entregué y los destruí. En el verso 11, y yo los entregué. En el verso 13, y os di. Oiga, te tomé, te traje, te di, te envié, destruí, saqué, introduje, libré. Todo lo hizo Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí. Todo lo hizo Dios, es que todo lo hace Dios. Si nosotros hoy estamos aquí, es por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Gloria a Dios. Aleluya. Así que Josué, después que ha finalizado su recordatorio, Josué increpa al pueblo a definirse sobre el Dios a quien deben adorar, seguir y servir. Porque la tendencia del pueblo de Israel no había cambiado mucho. Con frecuencia los israelitas eran dados a irse en pos de otros dioses. Y Josué sabía eso. Josué sabía que el pueblo tenía una tendencia muy fuerte a la idolatría, porque el hombre es idólatra. Amén. Y por eso les recordó que sus antepasados también habían sido idólatras. Pero luego en el verso 14, el verso 14 es considerado el corazón de todo el discurso de Josué. Y usted podrá notar que en este verso hay 3 grandes imperativos que ponen al pueblo a definirse sobre su fidelidad. Temed a Jehová y servidle con integridad y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. 3 imperativos. Diga conmigo: temer, servir, quitar. Temer, servir, quitar. Son los 3 imperativos que encontramos aquí. Y es interesante, hermanos, es interesante cómo el pueblo se compromete frente a este discurso de Josué. Ellos se comprometen una y otra vez a seguir a Dios y su pacto, sabiendo que muy pronto estarían quebrantando lo prometido. Porque así es el hombre. El ser humano dice, hoy le promete a Dios, le promete y le dice, ay Dios, yo voy a ti. Yo siempre digo, cuando están al otro lado de la frontera, ¿cómo son promesas, verdad? Cuando ya pasan al otro lado, se olvidaron. Aleluya. Entonces el pueblo respondió y dijo, verso 16, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¡Ay, Dios me guarde! Aleluya. Sí, dice la gente.
Dios guarde, dice. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Verso 17. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres y nos trajo de allá, del Salvador, de Guatemala, de México, de Honduras, de donde sea. Nos sacó de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Ya por Oaxaca, ya por todo lo que pasamos. Entonces, por eso dijeron, serviremos a Jehová. Por eso serviremos a nuestro Dios. Pero como dice el pastor, puro cuento. Porque lo que sigue después de Josué 24, ¿qué es? ¿Qué sigue después de Josué 24? ¿Ah? Pero quiero revisar mi Biblia sea diferente a la de ustedes. Así porque dice el Josué 25 y la mía llega hasta el 24. Jesús amado. Exacto, lo que sigue después de Josué 24, no hombre, no esté buscando 25, no hay. Lo que sigue es el libro de los jueces. ¿Sí? Y dice la Biblia en Jueces capítulo 2, verso 8, que murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Pero ve el verso 11, después que murió Josué, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿No que habían prometido? Se olvidaron pronto de lo que Josué les había encomendado. Se olvidaron de las promesas que habían hecho. Sí. Josué les había increpado, les había encomendado que fueran temerosos de Dios, que les sirvieran con integridad y en verdad, y que quitaran la idolatría de en medio de ellos. Eso fue lo que Josué les dijo en el verso 14. Y entonces ahí, después del verso 14, en medio de ese discurso de despedida, encontramos, dije, el corazón del mensaje de esta mañana, donde Josué pone en el corazón del pueblo el legado más grande que ellos deberían de recordar durante toda su vida. Pero no solamente ellos, sino también nosotros el día de hoy. Es una palabra que debemos de atesorar en nuestros corazones. Porque Josué en el verso 15 les dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay una versión de la Biblia que es la versión, la palabra de Dios para todos. El mismo verso 15 dice en esa versión: si no desean servir al Señor, decidan hoy a quién van a servir, ya sea a los dioses que sus antepasados servían al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero yo y mi familia serviremos a Jehová. Aleluya. Fue como si al final Josué dijera: bueno, yo no sé si ustedes van a cumplir con la promesa que acaban de hacer de servir a Dios. Porque cada vez que uno pregunta: ¿cuántos van a servir? Dice: amén. Y uno desde aquí dice: yo no sé si esto van a. O sea, estoy diciendo Josué, pues. Josué está pensando ahí: yo no sé si esto van a cumplir con esa promesa que han hecho. Pero lo que sí sé es que yo y mi casa ya hemos decidido, no matter what, nosotros serviremos a Jehová. Aleluya. Esa debería ser la convicción de cada uno de nosotros. Esa debería de ser la convicción de cada creyente. Aleluya.
Porque hay gente que, mire, hay mujeres que si el marido no viene, no vienen a la iglesia. Y viceversa. Hay maridos que si la mujer no viene, si la mujer está enferma en la cama, allá está el marido a la par de ella en la cama. Viejo, no vas a ir al culto, no es que si vos no vas, yo no voy, es que no le siento sabor, así que sí. Yo en mi casa, qué convicción, hermanos, frente a un mundo que cada día escoge sus propios dioses para servirle. Nosotros los creyentes deberíamos de tomar el ejemplo de Josué 24:15. Yo siempre digo, en mi casa yo digo, si ustedes no quieren ir, pues no vayan, yo sí me voy. Gloria a Dios. Porque la salvación es personal. Amén. Y porque el día que Dios nos llame a cuentas, lo va a llamar a usted solito. Amén. Sí, amén. Señor, ¿puede llamar a mi mujer? Es vieja. No. Usted solita va a llegar delante del Señor. Gloria a Dios. Nada, que vieja, que se venga mi vieja. No, es su vieja. Por eso yo en mi casa, Aleluya. ¿sí? Si ustedes ven, Josué, hermanos, es lo que está diciendo. Fíjense que es interesante porque Josué dice, bueno, mi familia y yo, lo primero se pone él. Él dice, yo en mi casa, yo establezco mi compromiso. Y yo les voy a animar, a inculcar a mi familia para que sigan el ejemplo. Pero yo en mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. Aleluya. Josué confrontó al pueblo y los confrontó a escoger a quién iban a servir. Y pareciera, hermanos, paradójico que después de tanto tiempo, después de tantas demostraciones de quién es Jehová, después de todas las maravillas, repito, que ellos habían visto, Josué tuviera que estarles exhortando a que definieran su fidelidad. Aleluya. Algo que ya sabían. Conociendo Josué la tendencia innata del corazón del pueblo de seguir a otros dioses, les lleva a que declaren de una manera solemne y pública si serían fieles a Dios, si serían fieles también al Dios que hasta ese momento se había manifestado a ellos de tantas maneras, o si preferirían irse en pos de otros dioses. Aleluya. Una paráfrasis de este texto pudiera ser algo así como, bueno, si ustedes no están de acuerdo, si a ustedes no les parece bien que deben decidirse por este Dios que hasta el día de hoy se ha mostrado, pues entonces elijan ustedes, decídanse. Silencio. No, será para Israel. Decídanse pues a quién van a servir. Josué lanza un reto aquí y le pregunta al pueblo de Israel a quién van a servir, pero lo que me llama la atención es que Josué le está preguntando si van a servir, sino a quién van a servir. ¿Cuántos quieren servir? ¡Amén! ¿Pero a quién? Porque cuando decidimos no servir a Dios, óigame bien, cuando nosotros decidimos no servir a Dios, automáticamente estamos tomando la decisión de servir a otro. ¿Y a quién más? Si no a Satanás. Que el Señor nos reprenda. Si usted no sirve a Dios, usted automáticamente está sirviendo a Satanás, porque no hay otro. Si usted no sigue a Dios, usted está siguiendo a Satanás. Suena duro, pero es la verdad. Porque no hay otro.
Entonces la gente sirve al enemigo a través del amor al dinero, a la posición social, a la fama, al poder, al pecado. Cuando usted decide no servir a Dios, ya está tomando esa decisión sobre a quién va a servir. Porque el que no hace las obras de Dios, dijo Cristo, hace las obras de Satanás. Y si usted se da cuenta, aquí solo hay two choices, dos opciones, dos caminos. Aleluya. Por eso digo, o le sirves a Dios o le sirves al diablo. Levanten la mano los que quieren servir al diablo. Es que no hay otro. Dos opciones. O sirves a Jehová, dice Josué, o sirves a los otros dioses. Aquellos que sirvieron a vuestros padres, dice. ¿Ha escuchado usted a esa gente que cuando uno los invita a la iglesia dicen, no, mire, yo no, porque es que yo tengo la religión de mis padres. Es que yo la religión que me enseñó mi abuelita, yo en esa me quedo. No la dejo. Josué dice, bueno, o sirves a los dioses de tus padres, de tus abuelos, o sirves a los dioses del país donde vives. Así está diciendo Josué. Porque aquí hay muchos dioses a los que la gente sirve. Y por eso yo siempre traigo colación eso. Y siempre digo que a mucha gente, hay muchas personas que allá en sus países de origen eran grandes servidores, eran grandes siervos y siervas de Dios, allá en Colombia, porque no hay ningún colombiano. Allá eran grandes siervos, servidores del Señor. No se perdían ningún culto. Caminaban grandes distancias. Iban agarrados hasta de las ventanas de los buses para llegar al culto. Bajo el agua, el lodo, todo. Pero cuando llegaron a este país, se arruinaron. Porque dejaron al Señor para irse a servir a otros dioses. Por eso Josué dice, mire, decidan ustedes a quién van a servir, pero decídanlo hoy. Pero en lo que a mí respecta, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay algo interesante para destacar aquí. Mire, yo puedo elegir si quiero servir y adorar a Dios o prefiero seguir y adorar a otros dioses. Yo puedo elegir si quiero seguir, adorar al Dios de los ejércitos de Israel, o si prefiero seguir a otros dioses. Pero lo que sí me queda claro aquí es que no podemos escoger servir a Dios y también servir a otros dioses. Amén. Eso me queda claro. Esa opción nunca la encontraremos en la palabra de Dios, porque esta Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Aleluya. Los hombres han inventado sus propios dioses, los han hecho a su medida, ¿sí?, para satisfacer sus propios deseos, mientras pretenden seguir adorando al Dios todopoderoso y eterno. Lo cierto es que el mundo vive bajo esta alternativa. La humanidad sabe, el mundo ve en el Dios de Israel, ¿sabe qué es lo que ven? Muchas exigencias, dicen ellos. No, es que ser cristiano está difícil. ¿Sí? ¿Por qué no quieren dejar? ¿Okay? Bendito Dios. Porque quieren estar con una pata en el mundo y con la otra en la iglesia. Santo. Porque quieren ver hasta dónde pueden ser cristianos sin dejar de ser mundanos. Poderoso Dios. Por eso se les hace difícil. Y ven al Dios de Israel, hermano, como algo difícil. Y entonces prefieren mejor seguir a los dioses, aquellos dioses que ellos mismos han fabricado y que ellos pueden controlar y que son dioses que aprueban todo lo que ellos hacen. Así son los dioses de los hombres.
Así que el asunto es claro. Yo y mi casa. Si ustedes no quieren, allá ustedes. Josué había tomado su propia decisión respecto a quién escoger. Sí. Lo de Josué fue una decisión basada en el conocimiento que tenía de su Dios y su resolución de permanecer fiel a Dios junto con toda su familia. Y qué lindo, hermano, cuando la familia, qué lindo cuando la familia está sirviendo al Señor. Amén. Qué bonito cuando una familia entera está en las cosas del Señor y sirven al Señor. Pero para lograr eso, ¿sabes? Se necesita que los padres comiencen por dar el ejemplo. Amén. Amén. Aleluya. Pero si usted se vive quejando de la iglesia y se queja de los hermanos y que yo por eso mejor yo no me meto a servir y hay que lo hagan otros, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Ellos ven la iglesia como una carga. Cuando es día de culto y usted hoy no voy a la iglesia, pues, pastor, mucho grita, mucho regala. Eso es lo que sus hijos están oyendo. ¿Lo ven que usted viene a regañadientes ahí? Lo mismo van a hacer ellos. Y si a la primera oportunidad que tengan se van de la iglesia. Aleluya. Fíjense que hay un índice muy alto de que los jóvenes, cuando ya alcanzan, porque aquí en Estados Unidos el disparate más grande que se les ha metido es que a los 18 años ya son mayores de edad. Imagínense usted. Ni amarrarse a los zapatos, ¿saben? Mami, me amarras los chusles. Pero 18 años y me voy de la casa. Claro, les es más atractivo el mundo. Porque eso es lo que sus padres les enseñaron con sus actitudes. Sí. En la Biblia encontramos ejemplos. Noé y su familia en medio de una generación perversa, maligna. Noé y su familia se mantuvieron fieles al Señor. Sí. Cornelio y su casa se entregaron al Señor. El carcelero de Filipos y su casa se entregaron al Señor. Pero la pregunta es, ¿qué ejemplo le estamos nosotros dando a nuestros hijos? Porque si los hijos desde pequeños ven que sus papás, su mamá, su prioridad es la iglesia, no faltan a los servicios, se involucran en el servicio activo de la iglesia, ese es el ejemplo que ellos van a seguir. Y si ellos ven que cuando hay problemas, no importa el tipo de problema que sea, pero si ellos ven que sus padres, cuando hay una situación que no saben qué hacer, doblan sus rodillas para orar a Dios en vez de estar renegando, eso es lo que también ellos van a hacer. Van a aprender a confiar en Dios. Van a aprender a creerle a Dios. Y al final dirán, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer para terminar? Aquí Josué, ¿qué fue lo que dijimos? ¿Cuáles fueron los 3 imperativos? ¡Wow! Bien contestado, hermana Jessica. Me dan un dulce a la salida, por favor. ¡Temed a Dios! ¡Temed a Dios! Aleluya. Hermano, ¿cuántos dolores de cabeza nos evitaríamos si en verdad fuéramos temerosos de Dios? Aleluya. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si en verdad fuéramos temerosos de Dios? Oiga, si le diéramos el honor, la gloria, la honra, hermanos, que Él se merece, porque Él es Dios, el creador del universo, el que planificó aún nuestra vida mucho antes que nosotros naciéramos. Antes de la fundación del mundo ya tenía control de quiénes íbamos a ser nosotros. Pero la falta de temor a Dios es lo que muchas veces nos hace actuar a la ligera y decidir y hacer cosas que no deberíamos de hacer.
Entonces tenemos que ser ejemplo a la familia. Usted tiene que ser ejemplo a su familia de que usted es temeroso, temerosa de Dios. Aleluya. ¿Cómo lo hará? Honrando a Dios, glorificando a Dios, dándole a Dios el lugar que Él merece en su vida, en su corazón. Lo decíamos ayer en el estudio. Dios tiene que ser primero. Amén. Él tiene que ser el número uno. Amén. Él tiene que ser la inspiración de su vida. Gloria a Dios. Para que su familia aprenda a conducirse con reverencia a Dios, con temor a Dios, temeroso de Dios. Gloria a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tenemos que aprender eso y tenemos que enseñarle eso. Que teman a Dios. No el temor ese de que uy, me va a castigar. No. Es un temor reverente. Es un temor, más bien, es el temor de no ofenderlo. Bendito Rey, amén. Exacto. Temeroso de Dios. Y repito, si usted es temeroso de Dios, hombre, ¿qué problema? Bueno, van a venir pruebas. Pero las pruebas ya hemos visto a la luz de las Escrituras que nos sirven a nosotros para crecer. Amén. Amén. Las pruebas son las que nos dan esa consistencia, esa fibra, ese arrojo, esa valentía, ese coraje en la vida para seguir adelante. Amén. Aleluya. Hoy vino una prueba y la soporté con paciencia en el Señor y el Señor me graduó en fe. Y más adelante viene otra prueba y me acuerdo de aquella que pasé y sigo adelante. Alguien está pasando por una situación como aquella que yo viví. Y entonces la experiencia que yo tuve me sirve para animar a mi hermano y decirle, bueno, no tema, no desmayes. Mire, yo pasé por una situación como la que usted está viviendo, pero yo, ¿sabe qué hice? Me encomendé al Señor, yo me agarré del Señor y yo dije como aquel, yo no te suelto hasta que no me bendiga, Señor. Aleluya. Y ahí estuve perseverando hasta que vi la respuesta de parte de Dios. Aleluya. Temamos a Jehová. Para poder servir a Dios, temamos a Jehová. Segundo, dice, sírvele con integridad y verdad. Y déjame decirle que ser una persona íntegra implica hacer lo correcto con respecto a Dios y a lo que Él dice en su santa palabra. Hacer lo recto, aun cuando nadie te está mirando. Porque hay quienes son buenos cuando tienen al jefe enfrente, ¿verdad? Cuando el patrón está enfrente son un aguate. Pero una vez que el patrón se va, ya se fue, tranquilo, usted quiere irse. Tú quedaste en la puerta vigilando por si viene. Eso no es integridad. No. Ser íntegro es hacer lo correcto, aunque nadie te está mirando. Nadie más excepto el Dios de los cielos. Aleluya. Porque en esa situación, ¿ha visto usted esa gente en la televisión? ¿Ha visto usted esa gente que cuando van a hacer alguna fechoría comienzan a ver para todos lados? No hay nadie. Y el ojo de Jehová, Él te está viendo. Exacto. Nosotros pensamos que nadie nos ve, pero Dios sí nos está viendo. Amén. Amén. Entonces la integridad va de la mano con la verdad. Tener, hermanos, un comportamiento íntegro implica que debemos actuar conforme a la palabra de Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en nuestras decisiones, en los tiempos buenos como en los tiempos malos. Ir siempre con la verdad por delante, aunque algunas veces nos pueda hasta perjudicar. Pero yo tengo que hablar con la verdad. Amén. Vamos a servir a Dios con integridad y verdad. Y por supuesto que eso ayudará a nuestras familias.
será el ejemplo de que no solamente queremos servir a Dios, sino que lo queremos hacer bien. Gloria a Dios. Porque a Aleluya. Dios hay que servirle bien. Sí, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y por último, para terminar, Josué les dijo, y quiten esos otros dioses de en medio. Servir a Dios implica automáticamente dejar de servir a los demás dioses. Sacar cualquier ídolo que puede haber en tu casa. A veces las casas de los creyentes están llenas de ídolos. Sí. No de ídolos de los que están en los escaparates de la iglesia popular. No. Ahí tienen el póster de Vicente Fernández. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Es que como es cristiano, dice sí. ¿Qué sacar todo eso? Hay gente que no va a la iglesia el domingo porque es que juegan las chivas. ¿Qué me importa a mí que las chivas con las cabras? Hay que sacar todos esos dioses. Quita esos dioses de en medio de ti, dijo José. Es decir, todo aquello que quite la atención, que te aparte de la comunión con Dios, tienes que quitarlo. Tienes que quitarlo. Muchas veces hay personas que dicen, voy a leer la Biblia, pero tienen la Biblia abierta y el televisor encendido. Están viendo las tontas no van al cielo y no. Quita todo eso. Aquí en la iglesia están alabaré en el carro y ahí van por allá corriendo y echaremos ese güey a la barranca. ¿Cómo va a creer? ¿Cómo va a creer? Hay que quitar esos dioses, esos ídolos. Defínete. Alaba a Dios. No puedes estar en el culto alabando a Dios y después del culto alabando al diablo. No se puede. Y podríamos mencionar muchas cosas más, el internet, la televisión, que no son malos sabiéndolos utilizar. Sí, no estoy diciendo, no estoy como decía Guille Ávila allá por los años 70. Que el cajón del diablo y mandó que todos los cristianos tiraran las televisiones y yo dije, ¿por qué no las vuelvo a tirar por donde yo vivía? Y después él estaba metido en el cajón del diablo. No. Pero mire, hay gente que se mete en esos videojuegos usted. Sí, y ahí están, ni duermen. En el día andan puros zombies, no durmieron toda la noche, están metidos en el juego. Todo eso. Le voy a poner otro. Yo sé que hasta me va a querer apedrear. El teléfono. Mire que hay gente que a medianoche se despierta que lo primero que hacen es tocando y no está el teléfono. Es una obsesión. Y nadie le llama. Ellos solos se mandan textos. Son cosas que no estoy diciendo que sean malos en sí, pero sí te pueden apartar del tiempo de comunión con Dios. Porque en vez de estar metido en esta cosa, ¿por qué no mejor tomar la Biblia? ¿Por qué no mejor doblar rodillas? A mí me choca esa gente que se mete al Face y tengo un problema, Dios ayúdame. ¿Por qué no se pone de rodillas? Aleluya. Dios no tiene cuenta en el Face. Poderoso Dios.
no es mejor doblar rodillas, encerrarse allá en la habitación? Señor, mira, tengo este problema, Señor, ayúdame. Orar a Dios. En el Face. Bendito eres. Podríamos mencionar muchas cosas, hermanos, en las que pasamos mucho tiempo y que nos apartan del Señor. Josué dice, quítalos de en medio de ti. Comienza examinándote tú mismo y viendo cuáles son esos ídolos que te apartan de Dios. Y quítalos de ti para que puedas servir al Señor como Él manda en su palabra. Con integridad y en verdad. Creo que el final, la conclusión del libro de Josué no podría ser mejor. Porque si usted ha leído el libro de Josué, este libro comienza con Dios animando al líder a que se esfuerce y sea valiente. Y luego le da la seguridad de la promesa a través del príncipe del ejército de Jehová, quien le acompañó en todo momento. ¿Se acuerdan cuando vio a aquel ángel con la espada? Y el José sacó la de ¿tú quién eres? Eres de los nuestros, de rollo. Pero ahora es Josué quien asume la responsabilidad de dar las instrucciones finales para el pueblo. Y los lleva, hermanos, a ese punto de definirse. Y les da la opción de escoger entre cualquiera de los dioses con los que estaban ya familiarizados, con los dioses que iban a conocer en la tierra donde ahora habitaban. Pero él dice, yo he tomado la decisión con mi familia de servir a Jehová. Josué salió de Egipto bajo la dirección de Moisés y Josué sabía quién era Dios. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan cuando los espías fueron a hacer un reconocimiento de la tierra? Amén. Amén. 12 días dijeron, no se puede. No, hombre, ahí está difícil. Así eran los cristianos, pues ya está difícil. Ahí no puedo. Sí, no, mejor no voy. Vaya usted, pastor. Está difícil. Así llegaron aquellos, no, hombre, si nosotros nos vemos como chacuatetas a la par de esos grandotes. ¿Cómo le voy a decir si yo no hablo inglés? ¿Qué dijo Josué? Josué y Caleb, 2. Sí, con nosotros, dijo este brazo poderoso de Jehová, ¿cómo que no vamos a poder? Aleluya. ¡Comido! Dios. ¡Se usted se cae! ¿Qué tal si nosotros nos pusiéramos en ese plano, verdad? Vamos a evangelizar Indianápolis. Vamos a evangelizar la ciudad. Vamos a ganar las almas para Cristo este año. Vamos a servir al Señor. Y yo voy a tocar el bajo, el pastor no puede. Y yo voy a dirigir las alabanzas y el pastor ya no lo hace. Tantos polvosos. ¿Por qué no tomar la decisión entonces? Decidirnos a servir al Señor. No le estoy diciendo con esto que deje de trabajar, ¿no? Yo no lo puedo mantener. Pero hacer un balance, un equilibrio. Y así como decidimos trabajar, ¿por qué no decidirnos también trabajar para la obra del Señor? Necesitamos iglesia, necesitamos servidores, pero necesitamos de aquellos que, como Josué dicen, yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Necesitamos líderes para abrir grupos familiares. Necesitamos músicos.
No hay hechos, aquí se hacen. Necesitamos directores de alabanza, maestros de niños, mucho donde servir al Señor. Lo único que necesitamos es corazones dispuestos, corazones que amen a Dios y que estén dispuestos a servirle con integridad, en verdad, temerosos de Dios, quitando todo aquello que aparta de la comunión con Dios. Se lo dejo de tarea para que lo reflexione. Póngase de pie y dígale al Señor: Señor, yo quiero servirte. Sé que para eso me has llamado, Señor. Sé que el propósito de mi vida, Señor, es servirte a ti. Porque para eso me redimiste, para eso me salvaste, Señor. Para eso me trajiste, Señor, a tus caminos. Para que yo te sirviera, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tu Santo Espíritu, Dios mío, anime, Señor, a tu pueblo. Cada vida, Señor. Que cada uno de aquellos que formamos tu pueblo, tu iglesia, Señor, tomemos el ejemplo, Señor, de Josué. Y que podamos, Señor, como él decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ayuda, precioso Espíritu Santo de Dios. Motiva a cada